si la OPEP está recortando producción y los precios del petróleo todavía no suben, a pesar de los conflictos bélicos que hay en Medio Oriente, el tema de Rusia y Ucrania, se ve que hay cierta debilidad en la economía mundial que no se está viendo. El tema de Groenlandia, el Ártico, hay muchas inversiones dentro de, incluso de la misma ruta de la seda, que es el gran proyecto de infraestructura chino, se ve que tienen la mira. Trump, a ver, él siempre lanza cosas como muy exageradas y al final termina negociando de alguna manera, a pesar de que en la práctica coloquen a los carteles como organizaciones terroristas, no creo que vayan a lanzar fuerza militar o bombardear, como llegó a decir en una entrevista. Yo creo que esas son exageraciones de Trump, pero es para negociar algún punto medio allí. Vemos, por ejemplo, lo que está pasando en el caso de China, que él habló con Xi Jinping, se mandó un representante allá. ¿Cuál es el poder real que hay allí? ¿En qué sentido lo digo? ¿Qué facciones uno ve allí? Porque claro, hay unos que están muy optimistas con la llegada de Trump, ¿no? Por las medidas que va a tomar, el ataque a como dicen, el Estado profundo, ¿no? Toda esa maquinaria que se fue creando en Estados Unidos durante mucho tiempo, por eso es muy fuerte, ¿no? Entonces hay que ver que la vez pasada no pudo, lo que dicen es ahora él tiene más experiencia y lo va a lograr, ¿no? Hay que ver qué va a pasar, no sé cómo lo ves tú. No, yo estoy absolutamente seguro de que hay una alianza entre las Big Tech y Trump que no hubo en 2016, que en parte explica por qué se tropezó en 2020 y terminó así, censurado, restringido, etcétera. ¿Qué es lo que decía Powell, el presidente de la Reserva Federal? Básicamente que la deuda no es un problema siempre y cuando la economía de Estados Unidos crezca más rápido que lo que crece la deuda. Si uno ve, por ejemplo, el S&P 500, el índice, y uno disgrega un poquito las diferentes compañías, no es que todas han estado en positivo. Hay muchas que han estado en negativo, las pequeñas compañías y demás. Lo que pasa es que, claro, el porcentaje que tienen las grandes tecnológicas es tan grande y como a ellas le está yendo bien, entonces la bolsa parece que esté yendo muy bien, pero el fundamento realmente es muy débil. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Gabriel, ¿cómo estás? Ahora sí. Muy bien, Perfecto. muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Excelente, un placer tenerte con nosotros. ¿Ya hay repercusiones en el mercado de la victoria de Trump? Sí, definitivamente los mercados están ahí. Bueno, eso lo hablamos desde aquella vez, creo que cuando habíamos conversado, que algo así podría causar bastante volatilidad en los mercados inicialmente. Lo que pasa es que, bueno, como es día feriado y demás, todavía las repercusiones se van a ver un poquito más adelante, pero en Bitcoin ya el impacto es bastante claro, ¿no? Exactamente, está en $103.000, creo que ayer picó en 106.000. Y también la espectacular subida de Ripple, ¿no? Cinco veces su precio. Sí, el impacto en las criptomonedas, yo creo que ahí es que se va a sentir más fuertemente todo lo que estamos viendo con Donald Trump, porque ya va a quitar el secretario de las SEC, ¿no? Que yo recuerdo cuando él dio su discurso ante el grupo de la conferencia Bitcoin, cuando habló justamente de esa medida. Bueno, a mí me da muchas gracias siempre los discursos de Trump, porque a veces se ve cuando está improvisando, cuando es más preparado. Entonces se ve que le habían redactado su discurso de bueno, Gary Gensler va para afuera. Y él vio como la gente reaccionó en la conferencia Bitcoin, todo el mundo aplaudiendo, tal, feliz. Él dijo, parece que gustó todo esto y lo volvió a repetir. Él muchas veces hace ese tipo de cosas. Yo recuerdo también en la misma conferencia cuando él hablaba de justamente la reserva estratégica que quiere hacer de Bitcoin. Hay que ver si todo eso se va a poder. Muchas cosas está prometiendo, hay que ver qué tanto las va a cumplir, pero cuando habló sobre eso, y se ve que, a ver, él no sabe mucho de Bitcoin, diría yo, aparentemente por la forma como habla. Antes estaba más en contra de Bitcoin y demás, y cuando habló sobre Bitcoin, dice, no, solamente hay, no sé, 21 millones, tal, que se van a emitir. Él dijo, wow, de verdad, 21 millones. Se ve que estaba leyendo un texto que alguien más había escrito, pero ese tipo de cosas, digamos que a Trump le funcionan por su espontaneidad, ¿no? Pero yo sé que el ambiente cripto está muy positivo. Hay que tener mucho cuidado porque ya vimos lo que pasó ahora, que a veces dice que estamos como en una línea paralela de tiempo por las cosas que están sucediendo, porque claro, Trump aprovechando
el auge, bueno, que venía su presidencia, hace un par de días lanza el meme coin Trump, se dispara, supuestamente su patrimonio neto gracias a eso estaba en 70 billones, una locura así. Después lanzan al día siguiente el meme coin Melania, el Trump coin cae muchísimo, sube Melania, eso es pura especulación, pero parece que esas jugadas se van a permitir un poquito en estos tiempos con un regulador más laxo, ¿no? Efectivamente, y Gabriel, yo quiero contar mi experiencia personal directa en cuanto a que tú sabes de lo que hablas. Yo me acuerdo que te pregunté en una de las tantas entrevistas que te hice hace como un año, y ahora dispara y irá 100 o no. Dijiste difícil saberlo, pero incluso yo creo que la gente está festejando por anticipado y fue tal cual. O sea, después bajó y tardó un poco de tiempo, como tú dijiste, y ahora lo vemos en un nivel récord de $100.000. Con perspectivas que parecen alentadoras, pero bueno, siempre hay que tener cautela, ¿verdad? Ahora lo de Ripple es notable porque fue un aumento drástico, creo que por su juicio con la SEC, ¿verdad? Ahora, ¿qué piensas del petróleo, no? Ya lo vimos de vuelta gritar dry, baby, dry, y hacer toda una arenga de llenar al mundo del oro líquido de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tendrá la política energética de Trump en el mundo? Sí, ese es un tema súper, súper interesante porque a fin de cuentas Trump, bueno, hay que analizarlo como desde varios puntos de vista, ¿no? Por un lado es como digamos, en teoría su última presidencia, lo que él quiere hacer en cuanto al legado, digamos, que quiere dejar de su imagen, porque yo siempre he pensado, bueno, que busca un multimillonario de esas características y digamos, de presidente y con todos los problemas que eso le ha, digamos, conllevado, incluso de pérdida de patrimonio y todo lo demás. Pero yo veo que él siempre... bueno, como decía justamente en el tema de Bitcoin, él va como probando un poco las opiniones de la gente, o sea, cómo va, cómo hay buena reacción, cómo hay buena reacción. Entonces, para el tema, por ejemplo, de la inflación, justamente el tema del petróleo, hacia donde él lo está atacando, claro, por un lado el tema de lo woke, lo verde, tal, como atacando un poco ese tema más cultural, pero desde el otro punto de vista es la inflación. O sea, siempre cuando le pregunto, bueno, Trump, ¿cómo va a bajar la inflación? Habla justamente de eso, drill, baby, drill. Entonces, claro, de regulaciones, más producción petrolera y demás. Entonces, claro, sí, baja un poco eso puede impactar, digamos, en el sentido de que van a bajar los precios del petróleo, pero con el tema del fracking, eso es muy delicado, porque si los precios del petróleo bajan demasiado, se hace no rentable justamente el fracking, que es mucho más costoso. Entonces yo imagino que él va a tratar de mantener cierto balance ahí. Lo que yo veo es que, por ejemplo, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, vienen en una lucha continua hace tiempo, porque claro, ellos tratan de reducir la oferta de petróleo, reducir la producción precisamente para tratar de sostener los precios o aumentarlos, pero claro, Estados Unidos si aumenta la producción, eso también les impacta y le quitan cuota de mercado también a los países de la OPEP. Entonces, hay un equilibrio como muy delicado allí. Yo lo que sí veo, y lo venía diciendo desde hace varias transmisiones en vivo, videos también en el canal, y bueno, creo que lo hemos conversado aquí anteriormente, que la economía mundial incluso viene como en cierta desaceleración. Entonces, claro, si tú le inyectas más producción petrolera, eso todavía baja más los precios del petróleo, porque al final el petróleo es lo que mueve la economía mundial. Es decir, si la economía mundial va creciendo más, entonces se necesita mayor demanda petrolera y por tanto pueden subir los precios del petróleo. Bueno, eso se afecta también por el lado de la oferta. Por entonces, si yo decía, si la OPEP está recortando producción y los precios del petróleo todavía no suben, a pesar de los conflictos bélicos que hay en Medio Oriente, el tema de Rusia y Ucrania, se ve que hay cierta debilidad en la economía mundial que no se está viendo. Todo está como que muy optimista, muy pesimista, pero si uno ve específicamente el factor petróleo, ahí se ve. Entonces, claro, ¿qué está haciendo Trump? Si aumenta la producción de petróleo, eso impacta negativamente también los precios. Entonces hay que ver qué van a hacer los países de la OPEP en ese sentido. Súper clara tu explicación, Gabriel. Es impresionante como siempre te saco cualquier tema y ya tienes una respuesta. No sé si has llegado a escuchar el discurso inaugural de Trump. Sí, lo estuve escuchando, sí, ahora justo antes de conectarme. ¿Viste cuando menciona directamente lo de Canadá, lo de Panamá y la retórica contra México, que me pareció bastante llamativa, pero más violenta que nunca de todo lo que se le ha escuchado? Y que además lo diga en la asunción presidencial, más la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas. Yo me pregunto qué efectos tendrá este discurso en la economía mexicana y cómo ves tú que esta tensión puede impactar en el resto de Latinoamérica.
Sí, es un punto muy interesante, porque yo la expectativa que tenía un poco, porque una cosa es, digamos, antes de ya ser presidente, otra cosa es ahora siendo presidente oficialmente, bueno, en su discurso inaugural. Uno esperaría que él, digamos, redujera un poco, le bajara el tono un poco a la retórica, pero me sorprendió que mantuvo exactamente igual o incluso más todavía con todo lo que venía diciendo desde hace tiempo, ¿no? Que Canadá va a ser el, claro, no lo dijo en esos términos, obviamente, ¿no? Que Canadá es el estado 51, el tema de Groenlandia, el tema de México, el canal de Panamá, el tema de las deportaciones masivas, o sea, como que mantuvo el discurso más o menos intacto. Entonces uno ve, claro, hay que, para interpretar a Trump hay que bajarle un poquito a lo que está diciendo, porque él tiende a hablar en esa forma. Entonces hay que ver qué quiere él. Bueno, ahí está, veo que están poniendo la imagen exactamente. ¿Cuál es la importancia estratégica del caso del canal de Panamá, la importancia estratégica de Groenlandia también, la importancia de México? ¿Qué él está haciendo en ese sentido? Entonces, lo que uno ve, por ejemplo, es que él ve que China está cada vez teniendo más influencia en América Latina, claramente. Entonces, lo que está tratando es de marcar territorio. Obviamente, no es que, entiendo yo, no es que se va a apropiar de Panamá, ni va a invadir el canal, ni mucho menos, pero de repente, no sé, alguna otra base militar, algo así. Seguramente puedan haber algún tipo de movimientos. Lo que pasa es que en su retórica exagera las cosas, pero se está moviendo en ese sentido. El tema de América para los americanos, la doctrina Monroe de aquella época, pero también proyectando fuerza hacia afuera, el tema de Groenlandia, el Ártico. Hay muchas inversiones dentro de, incluso de la misma ruta de la seda, que es el gran proyecto de infraestructura chino. Se ve que tienen la mira, y Rusia, como se va descongelando esas zonas, y puede haber rutas comerciales, cosas, o importancia militar también allí. Puede ser que China y Rusia se estén preparando y Trump está marcando un poco de territorio. Yo también voy a tener participación ahí, y por eso mete un poco, entiendo yo, a Canadá también dentro del paquete. Entonces está como proyectando fuerza en ese sentido. Y por otro lado, en el caso de México, es que sí está bien complicado. Eso siempre ha sido una relación compleja con México. En México tienen la frase de pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Como esa frase que manejan allí. Y hay que ver, porque hasta ahora lo que la presidenta de México ha dicho es, no, es mucha retórica, mantengamos la calma, no tiene que pasar nada. Hay que ver cómo lo manejan. Seguramente negocien, porque Trump, a ver, él siempre lanza cosas como muy exageradas y al final termina negociando de alguna manera, a pesar de que en la práctica coloquen a los carteles como organizaciones terroristas. No creo que vayan a o sea, lanzar fuerza militar o bombardear, como llegó a decir en una entrevista. Yo creo que esas son exageraciones de Trump, pero es para negociar algún punto medio allí. Vemos, por ejemplo, lo que está pasando en el caso de China, que él habló con Xi Jinping, se mandó un representante allá. Eso sí, no estoy seguro, como acaba de pasar la inauguración, según Xi Jinping iba a mandar al vicepresidente, un cargo tan importante. No sé si fue efectivamente así o no estuve como tan pendiente de ese hecho, pero según que iban a mandar al vicepresidente, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahí se Sí, ve como la importancia, ¿no?, de todo eso. Exacto, Gabriel. Y ahora lo que te querría preguntar es, definitivamente con esta retórica de enfrentación arancelaria contra todo el mundo, los europeos están preocupados, bueno, los mexicanos ni hablar. ¿Qué crees que le espera a la economía mundial? O sea, ¿qué zonas crees que tendrán un mejor desempeño, un peor desempeño? ¿Qué regiones están más ensombrecidas o más favorecidas por el advenimiento de Trump a la Casa Blanca? Ahí, bueno, esto es como mucha expectativa. Aquí vamos a especular un poquito en base a los datos que tenemos disponibles. Pero uno ve que, por ejemplo, el foro de Davos, no sé si han conversado un poquito sobre eso, y que inicia, no sé, hoy, mañana, están como en eso, está todo el mundo preocupado. Trump es como uno de los puntos centrales, ya el tema de cómo manejaba, ¿no?, que el cambio climático, que desinformación, eso lo están poniendo en la agenda, pero ya mucho menor que el tema Trump como algo central que está viendo allí, especialmente Europa. Independientemente estuviera o no Trump, yo creo que las perspectivas son negativas. Eso creo que está bastante claro por lo que viene pasando a partir de la guerra de Ucrania, Rusia y demás. Las perspectivas para Europa son negativas en general. Incluso yo estuve revisando reportes justamente antes de venir aquí justo el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, algunas de las consultoras y demás. Y lo que uno ve es que efectivamente las perspectivas para el caso europeo son de menor crecimiento económico, definitivamente. Ahora, algo que me resulta interesante para el caso de
Estados Unidos, que claro, en Latinoamérica tiene mucha relación con Estados Unidos. Entonces, claro, si Estados Unidos crece, a Latinoamérica en general también crece por las relaciones comerciales que tienen. Pero me llama la atención que anteriormente, bueno, con la administración Biden, decían que todo va muy bien, la economía de Estados Unidos, que uno veía como algo extraño ahí, algo raro está pasando en los datos. Yo hasta no sé si ponerlos en duda, pero había algo raro que se veía allí. Y las expectativas seguían como positivas, intentando de que Biden mantuviera digamos, la presidencia. Bueno, sería Kamala Harris que tuviera la presidencia posteriormente. Pero ahora, cuando ya se sabe que llega Trump, las perspectivas siguen siendo positivas, pero ya por razones de ciertas medidas que va a tomar, todo el tema de regulación, el tema energético y demás. La preocupación ya no es tanto por el tema del crecimiento económico, sino por la inflación. Porque claro, la inflación se viene desacelerando, pero lo que veo en los informes es que a pesar de que haya cierto miedo de que suba la inflación por el tema de los aranceles, porque eso es algo lógico, si tú pones aranceles de, no sé, un 10% a los vehículos, pues los vehículos, o sea, la importación de vehículos, pues los vehículos van a subir de precio 10%. Directamente funciona así. Pero claro, un poco la intención de hacer ese tipo de cosas es proteger la industria nacional para que no tenga esa competencia externa y al final, en teoría, quitar los aranceles, lo que se llama sustitución de importaciones, que se ha intentado hacer en América Latina durante mucho tiempo, pero a veces, bueno, muchas veces ha fracasado, digámoslo así. Pero esa es un poco la intención y los precios se supone que van a subir en ese sentido. Pero claro, lo que él plantea, no, como estoy reduciendo impuestos, una cosa se compensa con la otra. Entonces, de repente, puede haber un peor escenario y un mejor escenario. Hay que ver si le funciona correctamente. Pero lo que yo veo en las predicciones de los informes es que la inflación no es que se va a disparar, podría no desacelerarse tan rápido como venía, pero por lo que veo, en general, no va a ser algo tan fuerte. Puede que sí, porque uno no sé si se desata una guerra comercial otra vez, hay que ver si él va a ser tan confrontativo como lo es en la retórica y como fue en la presidencia anterior con la guerra comercial con China. Ahí sí podría haber un problema más grave. Si no, y se muestra más negociador como aparentemente está haciendo, porque él está como atacando a los aliados, pero a los, digamos, la competencia o los enemigos está haciendo como más de diálogo, ¿no? Hablo con Xi Jinping, hay ciertos guiños hacia Putin también, etcétera. Entonces hay que ver cómo se va a manejar efectivamente, pero las perspectivas son un poco así. Entonces en América Latina lo que yo veo de las perspectivas de los economistas son bastante positivas en general. Precisamente si a Estados Unidos le va bien, pues a América Latina también le puede ir bien. Lo que sí hemos estado viendo, incluso desde antes de las elecciones, es que por ejemplo, las tasas de interés de los créditos hipotecarios, a pesar de que la Reserva Federal, el Banco Central, bajó tasas de interés, porque en teoría para incentivar la economía, porque veía que la inflación se venía reduciendo, allí, de todas formas, las tasas de los créditos hipotecarios empezaron a subir porque los mercados estaban previendo, no, ahora si llega Trump y pone aranceles, puede subir la inflación. Entonces hay que ver cómo va a ser la relación de Trump con la Reserva Federal, Powell. Sí, ahí ya se está hablando un poco de que, bueno, la misma Reserva Federal está diciendo de que no va a reducir las tasas de interés en 2025 tanto como se tenía esperado. Hay gente que habla de subir las tasas de interés. Yo no lo veo tan negativo así. De repente las pueden reducir más. Hay que ver, está un poco en veremos todavía en función del efecto real que puedan tener las políticas de Donald Trump. Entonces hay que ver, bueno, algo que sí me gustaría mencionar que está como un poquito relacionado con esto, porque hay mucha incertidumbre con el tema Trump, es, o sea, ¿cuál es el poder real que hay allí? ¿En qué sentido lo digo? ¿Qué facciones uno ve allí? Porque claro, hay unos que están muy optimistas con la llegada de Trump, ¿no? Por las medidas que va a tomar, el ataque a como dicen, el Estado profundo, ¿no? Toda esa maquinaria que se fue creando en Estados Unidos durante mucho tiempo, por eso es muy fuerte, ¿no? Entonces hay que ver que la vez pasada no pudo, lo que dicen es, no, ahora él tiene más experiencia y lo va a lograr, ¿no? Y con el equipo que tiene y todo, pero uno ve que hay como varias facciones, ya los billonarios tecnológicos que eran como enemigos, ahora uno los vio todos ahí en la inauguración y progresivamente se fueron pasando. Ellos como que empezaron a ver cómo iba cambiando la marea, porque Trump incluso ganó el voto popular. Entonces ya uno vio como Mark Zuckerberg de Facebook se empezó a cambiar, Jeff Bezos de Amazon, ahí estaba también el de Google, o sea, ya todos se empezaron a posicionar. Entonces, uno puede decir, bueno, Trump logró atraer a todos ellos para lograr lo que él quiere, pero puede verse del lado contrario. De repente es que ellos lograron que Trump hiciera lo que ellos quieren. Entonces, hay que ver, incluso no vio que Steve Bannon, por ejemplo, que era de los principales asesores de Trump en su momento, de la ala, digamos, entre comillas, populista, el MAGA, Make America Great Again,
está atacando fuertemente a Elon Musk. Entonces uno ve como dos facciones allí y hay que ver cuál realmente se va a imponer. Lo más probable es que sea la de los billonarios, claramente, pero hay que ver qué va a pasar. No sé cómo lo ves tú. No, yo estoy absolutamente seguro de que hay una alianza entre las Big Tech y Trump que no hubo en 2016, que en parte explica por qué se tropezó en 2020 y terminó así, censurado, restringido, etcétera. Y bueno, creo que se han acostumbrado mutuamente el uno al otro. Entonces yo te quería preguntar también, ¿qué significado tiene para ti lo que está ocurriendo con la prohibición de TikTok? ¿Qué consecuencias económicas puede tener? Porque la Corte Suprema se mantiene firme con que se prohíba TikTok, que fue básicamente un proyecto que yo creo que empieza a elaborarse en el último año de la administración de Trump y que Biden impulsó, y luego, de repente, como si hubiera habido un aluvión de lobistas, tanto Biden como Trump dicen que están dispuestos a que siga operando TikTok, que encima les hacen la acusación de que los chinos espían, cuando sabemos por el proyecto Prisma que Google, esta casa, ¿no? Facebook, Microsoft, Apple y Yahoo entregan absolutamente toda la información a los data centers de la National Security de Estados Unidos. Así que básicamente están acusando a TikTok de hacer exactamente lo mismo que ellos hacen hace más tiempo, ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, hay que, bueno, primero analicemos si quieres la jugada en términos de opinión pública o la jugada que intentó hacer Trump allí. De verdad que fue genial, entiendo yo lo que pasó. Se ve que todo eso fue súper planificado porque avanzan. Es que de verdad me resultó muy ingenioso lo que hicieron. Llega TikTok, llega a la fecha límite. Por 24 horas TikTok desaparece. O sea, no desaparece, sino que la gente no, en Estados Unidos no puede entrar y le sale el mensaje. Por, bueno, los temas legales, tal, no podemos seguir en funcionamiento, pero yo nunca había visto una cosa así. Ahora estamos en conversaciones con Trump, el presidente Trump se muestra muy positivo, tal, directamente en el mensaje que le salió a las personas. Entonces, claro, tú le quitas una red social de las más importantes en Estados Unidos, así de repente le apagas la luz y dices, no, Trump los va a salvar, y a las 24 horas, efectivamente, bueno, inicialmente el mismo día Trump lanza en su red social Save TikTok, salven a TikTok. No. Pero él tuvo 5 años para prohibirlo y ahora él lo salva. Exacto, exacto. Y después, claro, cuando se le activa a la gente, el mensaje, sí, ya el presidente Trump, ya estamos en conversaciones, gracias por tal cosa. O sea, para mí fue genial lo que hizo, no sé qué tanto impacto funcione, pero es algo muy fuerte. Ahora, él lanzó eso, pero por eso yo digo, yo creo que él se mueve mucho, al final es por la opinión pública, no es lo que él crea o no crea, y también obviamente los intereses que hay detrás de todo, pero ahí él, claro, cuando él lanza eso era porque era una retórica anti-China, ¿no? Hay que banear a TikTok porque China. Ahora es libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión. Entonces como que cambió un poco la ola y simplemente se está moviendo en ese sentido. Hay que ver qué beneficio gana ahí, qué negociación sucede de esa forma, porque es una empresa, digamos, muy importante. Él habló de que 50% fuera propiedad de Estados Unidos. O sea, bueno, supongo que algún empresario estadounidense, se habla de Elon Musk, se habla de otra empresa por allí también. Incluso creo que MrBeast habló de posibilidad de comprar TikTok. Hay que ver qué va a suceder allí y cuáles son los hilos que se están moviendo detrás de todo eso, pero me imagino que es otra carta dentro de la negociación que Trump está intentando hacer en este mundo interesante, y como ahora tiene las tecnológicas de su lado, creo que simplemente se está alineando en ese sentido. Será una buena época entonces para las plataformas norteamericanas, me imagino. Seguramente, seguramente. Así que en términos de inversión para las tecnológicas, creo que vienen muy buenos momentos probablemente. ¿Y quiénes son los grandes perdedores de esta etapa? Aquí es complicado realmente, en un sentido, ver qué va, porque claro, uno dice, bueno, si uno le compra la narrativa a Trump, no, los demócratas, el Estado profundo, tal, no sé qué, pero al final los republicanos y demócratas no saben que eso es una maquinaria que funciona de todas formas allí. Entonces, ¿qué tanto puede hacer o no? Habría que verlo. En términos de la economía, si uno sigue lo que aparentemente son las proyecciones, para el estadounidense promedio podría ser positiva lo que viene, las medidas en la administración Trump, aparentemente. Hay que ver si se da de esa manera. Del punto de vista geopolítico, también hay que ver cómo se acomoda todo. Lo que sí estábamos seguros es que con Biden esto podíamos ir hacia una catástrofe casi segura. En un sentido, guerra, bueno, no creo que llegáramos a guerra nuclear, pero cada vez más cerca hacia allá. Trump, a pesar de su retórica, siempre trata de negociar algo y que se vea bien lo que está logrando. Estuve viendo un poco a Marco Rubio de decir
no estoy seguro, pero creo que estaba leyendo algunas declaraciones de que, bueno, Ucrania por lo menos no puede pensar que le van a devolver todo su territorio, tal, de repente hablando un poquito de negociaciones posibles con el lado de Putin, por lo menos tuvo esa llamada con Xi Jinping, hay que ver si se activa la guerra comercial. Los chinos y los rusos imagino que ya se estaban preparando para la llegada de Trump, hay que ver ahí, pero quien yo veo que no tiene salida, por ejemplo, y creo que lo estabas mencionando antes de que yo ingresara aquí a la transmisión, es el caso de Palestina. O sea, si hay algo que en Estados Unidos no se toca, es el lobby israelí, definitivamente. Ahí no importa si es demócrata, si es republicano, si llega la supuesta revolución Trump, van a perder independientemente de todo eso. Yo lo que veo en los otros países, sí van a tratar de posicionarse, moverse, de qué forma sacan alguna ventaja de todo esto. En el caso de, bueno, Argentina, Milei, él está intentando siempre posicionarse con Trump allí. Yo sigo pensando, a pesar de lo que últimamente está planteando, como que ya Milei logró su cometido, yo sigo, bueno, ya lo conversamos en el documental que hicimos aquella vez, lo sigo viendo un poco en tu canal. Tienes un gran documental con varios analistas de distintos enfoques sobre Milei en El Economista YouTuber. Exactamente. Entonces, a pesar de que él se intente posicionar, de repente le den más préstamos y tal, pero al final eso es extender un poquito la situación. Otros países de Latinoamérica, hay que ver México cómo se va posicionando en ese sentido. Del lado de los BRICS, ya yo veo que Rusia e Irán están haciendo ciertos acuerdos como para colocar cierto frente allí. Europa, como decía, ahí ya aquí, si ya venían con problemas con Trump, yo creo que los va a seguir exprimiendo, definitivamente. Bien, Europa seguirá en problemas. Eso sí, parece ser una coincidencia el diagnóstico de todos los invitados a los que les pregunto al respecto, pobres los europeos. Y ahora te quiero preguntar, hay muchas voces que alertan de un derrumbe bursátil o de una crisis bursátil. ¿Se ha disipado ese temor? En principio, yo diría que sí. O sea, a ver, no ha cambiado nada fundamental en el fondo. A ver, sigue el problema de la deuda. Yo también lo hemos conversado aquí. En mi canal tengo varios videos sobre ese tema. Tema de la deuda de Estados Unidos que sigue creciendo. Y ahora con Trump, incluso estaba revisando las perspectivas del, igual como le decía, el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, las consultoras y demás. El tema de la deuda va a seguir aumentando. Porque claro, Trump está hablando de regulación, está hablando de bajar impuestos, está hablando, o sea, como varios temas, aranceles y demás. Entonces, en función de lo que él va a hacer, parece que la deuda va a aumentar. Eso es lo que se espera en Estados Unidos. Entonces, el problema de fondo sigue allí. Claro, ¿qué es lo que decía Powell, el presidente de la Reserva Federal? Básicamente, que la deuda no es un problema siempre y cuando la economía de Estados Unidos crezca más rápido que lo que crece la deuda. Un poco la clave está ahí. Entonces, si Trump logra reactivar la economía como él espera, se puede disipar ese tema. Ahora, si no lo logra, que yo diría es un poco lo más probable, yo no creo que logre todo lo que quiere hacer, por lo menos en ese sentido, ese problema va a seguir allí. Pero claro, Estados Unidos sigue siendo la primera potencia a nivel internacional, entonces se puede mantener. Y como al final digamos, las tecnológicas son las que están manteniendo la bolsa en alza, porque si uno ve, por ejemplo, el S&P 500, el índice, y uno disgrega un poquito las diferentes compañías, no es que todas han estado en positivo. Hay muchas que han estado en negativo, las pequeñas compañías y demás. Lo que pasa es que, claro, el porcentaje que tienen las grandes tecnológicas es tan grande y como a ellas le está yendo bien, entonces la bolsa parece que esté yendo muy bien, pero el fundamento realmente es muy débil. Pero si uno se deja llevar, bueno, y está invirtiendo porque las tecnológicas les va a ir bien, las perspectivas de la bolsa pueden ser bastante positivas. Igual el tema de las criptomonedas, como venimos diciendo. Aunque yo siempre alerto, como tú dijiste, puede haber alguna corrección, alguna caída, pero no creo que haya un desplome total. Es por lo menos mi visión, o por lo menos por ahora. O sea, en estos años de Trump, estos 4 años de Trump, no visualizo que se dé ninguna catástrofe, a menos que haya un hecho de repente geopolítico fuerte, que supongo que él va a hacer todo lo posible por evitar. Gabriel, muy útil la disparada de temas que hemos tratado, como siempre muy lúcido, recomiendo muchísimo. Paul coloca el canal de Gabriel, el economista youtuber, un canal de análisis excelente, objetivo, que trata muchos temas relacionados a la economía mundial y distintos países. Y Gabriel, cuéntame sobre lo que hoy principalmente ocupa tu tiempo, porque me decías que estás centrado en este momento en Airbnb.
Ah, claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, aquí lo que estoy haciendo, viendo un poco estas perspectivas, claro, porque no hemos hablado tanto del tema de los bienes raíces, hablamos de la bolsa, las criptomonedas, siempre hay que diversificar, eso sí, con mucho cuidado, hacerlo de forma global, yo siempre lo menciono así, porque mucha gente va a la bolsa de Estados Unidos y con la volatilidad que va a haber en estos momentos, pues hay que tratar de diversificar, invertir también en acciones de otros países y demás, pero el mercado inmobiliario es un mercado que es, digamos, más conservador, un poco más seguro en ese sentido. Y por más de que critican mucho al tema de Airbnb, las rentas de corto plazo, como yo digo, al final, si uno ve en las acciones, cuando tú compras, por ejemplo, acciones de Apple, es la misma acción que tú compras, quien sea que la esté comprando, vale lo mismo, es una acción de Apple. En cambio, los bienes raíces son diferentes porque cada uno es un bien raíz individual. Entonces tú puedes encontrar oportunidades, siempre hay oportunidades en algún mercado, en alguna parte del mundo. Y lo que estamos viendo es que, por lo menos en el mercado inmobiliario, incluso dentro del mismo Estados Unidos, no hay perspectivas de que eso caiga todavía. Las perspectivas siguen siendo bastante positivas, a pesar del tema que estamos viendo con las tasas de interés, aunque seguramente Trump va a tratar de que esas tasas de interés de los créditos hipotecarios se reduzcan para que la gente pueda comprar más viviendas y que los precios van a seguir en alza. Si logran, digamos, el impacto positivo que están buscando, y como decimos en América Latina, eso también crece, eso va a implicar más turistas, por ejemplo, hacia nuestros países. Ahí viene el tema de las rentas cortas. Yo siempre estoy como viajando a diferentes países, analizando diferentes mercados, y veo que el tema de los bienes raíces y específicamente las rentas de corto plazo tienen mucho camino por recorrer, y justamente estamos en eso, ayudando a inversionistas y a emprendedores que quieren iniciar en esto, y hacerlo a distancia hacia otro país o hacerlo incluso dentro de su mismo país para generar ingresos y pensar como inversionistas y emprendedores globales. Me parece excelente, Gabriel. Sabes que yo, no sé si te lo comenté alguna vez cuando estuvimos en Buenos Aires, yo tuve alquiler turístico. O sea, yo tenía alquiler turístico y disfruté mucho de esa etapa de mi vida y aprendí mucho. Así que les recomiendo mucho El Economista Youtuber y todos los proyectos que lleva adelante mi amigo Gabriel. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti siempre y a la comunidad por estar aquí pendientes. Vienen 4 años muy interesantes y hasta yo diría divertidos, a pesar de que puedan pasar cosas negativas. Excelente, los estaremos analizando juntos. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.